no cultivable de Pseudomonas putida KT2440. Esta presentación está basada en el artículo de Pasos Rojas de 2019, que es la desecación induce al estado viable no cultivable en Pseudomonas putida KT2440, una estrategia de supervivencia. Bien, a manera de introducción quiero platicar un poco sobre bacterias benéficas o también denominadas PGPBs. Estas bacterias, como su nombre lo dice, son capaces de colonizar la rizosfera y de esta forma promover el crecimiento de las plantas. Lo pueden hacer de forma directa o indirecta. Por ejemplo, al producir fitohormonas, inhibir el crecimiento de patógenos, fijación de nitrógeno, bueno, entre otras formas en que pueden hacer esta promoción de crecimiento vegetal. En esta charla nos vamos a enfocar en P. putida KT2440. Y aquí se las presento. Esta es una bacteria gram negativa, no es patógena, es capaz de colonizar la rizosfera de varias plantas. P. putida también es conocida porque es capaz de degradar compuestos aromáticos y precisamente pues tiene una gran versatilidad metabólica y ya ha sido utilizada en estudios de biodegradación y adaptación ambiental. Por otra parte tenemos que el desempeño de las bacterias que promueven el crecimiento de plantas se puede ver afectado por factores como son el cambios en el pH, disponibilidad de agua, cambios en la temperatura, estrés osmótico o la baja disponibilidad de nutrientes. Todos estos son factores limitantes. En el que nos centramos es en la disponibilidad de agua. Si esta no es suficiente, la bacteria entra en un proceso de desecación que se refiere a la pérdida de agua intracelular. Bueno, cabe destacar que desecación y sequía no es lo mismo. Sequía se refiere a la ausencia de agua, pero a nivel de ambiente, mientras que la desecación es la pérdida de agua intracelular. Y precisamente la desecación o el proceso de desecación es el que afecta a P. putida KT2440. Estaba reportado que la tolerancia de desecación de P. putida es baja cuando es sometida a liofilización. Por otra parte tenemos el estado viable no cultivable. Bueno, como mencionamos, hay factores de estrés, entre también los que destaca la radiación UV, cambios en la temperatura, la salinidad. Todos estos factores de estrés pueden conducir a la bacteria a entrar a un estado viable no cultivable, lo que provoca cambios metabólicos en la bacteria. Se disminuye el transporte de nutrientes, se disminuye la tasa de respiración y también la síntesis de macromoléculas. Al eliminar este factor de estrés, es decir, al proveer todas las condiciones que son adecuadas, entonces la bacteria puede regresar a su capacidad de crecimiento. Viable no cultivable quiere decir que la bacteria se mantiene viva, está metabólicamente activa, pero no se puede crecer en medios de cultivo convencionales. Ya se ha estudiado este estado viable no cultivable, pero la mayoría de los estudios son en bacterias que son patógenas. En realidad no se ha hecho en bacterias, por ejemplo, de este tipo que son promotoras de crecimiento vegetal. Entonces, la idea central o en lo que se basa este artículo es el estudio de P. putida KT2440 y cómo puede tolerar la desecación del aire cuando entra al estado viable no cultivable, que es precisamente una estrategia de supervivencia. En la parte de materiales y métodos, primeramente se hicieron experimentos de desecación al aire. Se llevó a P. putida, se creció en medio líquido LB, se llevó hasta la fase estacionaria, se dividió en alícuotas de 15 mililitros. Estas alícuotas fueron lavadas y resuspendidas, primeramente en agua, y para la segunda vez que fueron lavadas, ahora fueron resuspendidas en diferentes protectores a 200 milimolar. Cada una de estas muestras fue dividida en alícuotas de 500 microlitros y se hizo la desecación al aire. ¿Esto cómo se hace? Se divide las muestras en tubos Eppendorf, 500 microlitros cada uno. Se coloca un tapón de algodón estéril y se lleva a desecación. La desecación es a 30 grados Celsius y con humedad relativa del 50%. También se calculó la tasa de supervivencia bacteriana.
Se hicieron experimentos de adherencia de brotes de maíz y colonización después de la desecación. Para esto se utilizaron a las células ya desecadas con y sin protector, es decir, ya después de los 18 días de la desecación, se rehidrataron con agua y se transfirieron a tubos Falcon. En el tubo Falcon también se sumergió el brote de maíz axénico y se determinó el número de bacterias adheridas, esto por medio del método de GCPM. Posteriormente, estos brotes se transfirieron a otros tubos Falcon, pero que estos tenían 6.4 gramos de vermiculita estéril y 25 mililitros de agua estéril. Estos se llevaron a una cámara de crecimiento de plantas por 15 días a 25 grados Celsius con 80% de humedad relativa en diferentes periodos de luz y oscuridad, 16 horas y 8 horas respectivamente. Se recolectaron las muestras, esto para evaluar la colonización de la rizosfera. Aquí recordemos que la rizosfera es la zona que está en interacción con la raíz de la planta y se evaluó la integridad de la membrana para cada tratamiento. Para la rehidratación de pepótida, ahora con exudados de la raíz del maíz, se tienen dos tipos de exudados. Tenemos exudados de raíces de las primeras etapas del crecimiento. Estos se obtuvieron, en una placa que nada más tenía agar agua, se pusieron a germinar 10 semillas axénicas. Posteriormente, estas placas fueron lavadas con 5 mililitros de agua. Este es el primer exudado que se obtuvo. El segundo exudado, que es exudado de raíces de plantas cultivadas durante 12 días. Para obtener este exudado, en un matraz se colocaron 100 mililitros de medio líquido, se puso un anillo metálico y ahí se puso un maíz germinado. Esto con el objetivo de que la raíz del maíz germinado estuviera en contacto con el medio de cultivo y que los exudados se acumularan en el medio de cultivo. Y este fue el que se utilizó para rehidratar a la célula. Para evaluar la habilidad que tiene pepútida KT2440 para crecer en presencia de exudados de raíces de maíz en condiciones estáticas, se hizo un cultivo de la célula, se llevó hasta la fase estacionaria en medio líquido, LB, las células fueron lavadas y se resuspendieron ahora en el mismo volumen, pero no en los exudados de raíz de maíz, y también en condiciones, nada más con agua, esto en condiciones estáticas por 24 y por 48 horas. Lo siguiente que se hizo para evaluar los daños a la membrana de pepútida durante la desecación, para esto se utilizó el kit de viabilidad bacteriana Live Dead, que significa vivas o muertas, para microscopía. Este kit tiene SITO9 y yoduro de propidio. Esto es para poder diferenciar entre las células que tienen la membrana intacta, que darían coloración verde, y las células en donde la membrana está comprometida, que da la fluorescencia roja. Bien, la integridad de la membrana se probó en 5 muestras antes de la desecación y después a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 y a los 18 días después de la desecación. Cada muestra fue rehidratada durante 20 minutos. Se calculó o se obtuvo las unidades formadoras de colonias, así como la tasa de supervivencia bacteriana. Para las muestras que fueron rehidratadas después de haber pasado 18 días después de la desecación, se rehidrataron por 24 y por 48 horas, es decir, fue una rehidratación prolongada. Y finalmente, pues, se utilizó el microscopio de fluorescencia, y ahí les pongo los datos de excitación para las bacterias rojas y las bacterias verdes. Bien, también se hizo un análisis TEM de pepútida KT2440 ahora bajo desecación. Ajá. TEM quiere decir de transmisión. Ay, perdón. Bueno, esto es para evaluar la integridad de la membrana para todas las células antes de la desecación y después de la desecación a los 6, a los 12 y a los 18 días. Bueno, y ahí están los pasos de cómo se prepararon las muestras para poder hacer este análisis.
En la siguiente parte del experimento, ahora las células que ya fueron desecadas de Peptida KT2440 fueron etiquetadas con una proteína GFP. Esta proteína es de fluorescencia. La cepa bacteriana fue etiquetada y se sometió a desecación durante 18 días. En esta parte también se evaluó la abundancia bacteriana, o sea, las unidades formadoras de colonias, a los 3, a los 6, a los 9, a los 12, a los 15 y a los 18 días después de la rehidratación, y nuevamente se calcularon los valores de tasa de supervivencia bacteriana. Finalmente se evaluó la expresión de algunos genes que son constitutivos de peptida bajo desecación. A grandes rasgos se hizo la extracción del RNA total de la célula antes de la desecación y también después de la desecación y después de haber sido rehidratadas por 20 minutos. El ARN aislado se trató con el kit in vitro Gen Turbo DNA Free. Se hizo una reacción de retrotranscripción y ahí están las condiciones. Finalmente se obtuvo ADN. Este ADN total se cuantificó utilizando un espectrofotómetro de Thermo Scientific Nanodrop. Y a partir de este DNA, a partir del producto de este producto del DNA, se realizó la PCR. También ahí les pongo las condiciones en las que se realizó, para finalmente visualizar los productos amplificados por electroforesis en gel de agarosa al 1%. Bien, como parte de los resultados. Primeramente se evaluó la tolerancia a desecación de peptida KT2440. En esta tabla lo que vemos son los diferentes protectores que se le pusieron: trealosa, sacarosa, por mencionar algunos, glucosa, fructosa, dulcitol, y la tasa de supervivencia bacteriana a los 0 días, o bueno, antes de la desecación, a los 3, 6, 9, 12 y 15 días. Lo que se obtuvo en esta parte es que los protectores que son más eficientes son los disacáridos. Por ejemplo, tenemos aquí a trealosa y a sacarosa, que aún después de los 15 días, después de la desecación, todavía se detecta tasa de supervivencia bacteriana. Trealosa, sacarosa y glucosa. Aquí, por ejemplo, tenemos el control que es con agua, que vemos a los 12 días ya no se detecta células, o sea, la tasa de supervivencia bacteriana ya está en 0. Incluso con galactosa, pues a los 9 días también ya está en 0. Aquí lo que destaca es que los disacáridos no reductores como trealosa, sacarosa e incluso, bueno, que no es un disacárido, glucosa, son buenos protectores para la célula, aún después de los 15 días de desecación. También aquí se mencionan otros compuestos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos aminoácidos que son glicina, prolina, metionina, que no tuvieron un efecto benéfico, o en realidad no pudieron proteger a la célula de los efectos de la desecación del aire. Desde los 6 días, pues ya la BCR o la tasa de supervivencia bacteriana ya está en 0. Bien, en la parte de desecación de peptida KT2440, recordemos que se evaluó la adherencia a las semillas de maíz después de la rehidratación y la capacidad que tiene para colonizar a la rizósfera. En el primer gráfico lo que vemos es la tasa de supervivencia bacteriana contra los días de desecación. Recordemos aquí que a los 3 días es cuando la célula entra en el proceso de desecación. A los 5 o 6 días es cuando entra, ya entra en la desecación. O sea, ya, ¿cómo se dice? La desecación total. Y a los 9 días, pues ya ni siquiera se observa pues células, o sea, ya está la tasa de supervivencia bacteriana ya está en 0 después de los 9 días hasta los 18 días. Mientras que, no lo olvidé mencionar, la línea azul representa a la tasa de supervivencia bacteriana después de la desecación, pero sin ningún protector, solamente tenían agua. Mientras que con el protector trealosa,
Aún después de los 9 días, 12, 15, hasta los 18 días, la tasa de supervivencia bacteriana se mantiene. Y de manera similar tenemos en el siguiente gráfico ahora el logaritmo de las unidades formadoras de colonias contra los días después de la desecación. La línea azul es las células sin ningún protector y la línea naranja es con el protector trealosa. Aquí tenemos pues que a los 6 días, a los 9 días se disminuye las unidades formadoras de colonias hasta niveles indetectables, mientras que con el protector de trealosa todavía se detectan unidades formadoras de colonias y se mantienen aún después de los 18 días. Bien, en esta parte tenemos micrografías de fluorescencia de las células de P-pútida KT2440. Estas fueron tratadas con el kit de viabilidad de las vivas y muertas. La fluorescencia verde indica que la integridad de la membrana, o sea que la célula está viva, que la integridad es buena, mientras que las células rojas representan pues que ya hay daño a la membrana. En la parte o en el cuadro, en la figura A, lo que vemos son las células antes de la desecación con el protector de trealosa, y en la figura B tenemos a las células antes de la desecación pero sin ningún protector. Aquí vemos pues que la integridad de la membrana es buena, casi todas las células tienen fluorescencia verde, hay unas pocas que tienen fluorescencia roja, y más o menos es lo mismo con la que no tiene ningún protector, pero recordemos que eso es antes de la desecación. En la figura C, lo que tenemos son las células que tienen el protector de trealosa ya después de 18 días. Todavía podemos observar coloración verde o fluorescencia verde, mientras que en la figura D lo que vemos son a las células después de 18 días, pero sin ningún protector, que ya la gran mayoría, o casi todas, la gran mayoría tienen fluorescencia roja, es decir que aquí la membrana ya está comprometida. En la figura E lo que tenemos son las células que tienen el protector de trealosa y que se adhirieron a semillas germinadas después de la rehidratación. Aquí lo que vemos es que pues todavía se mantiene la viabilidad de la célula, no está comprometida la membrana celular, mientras que en la figura F lo que tenemos son las células sin ningún protector que ya están adheridas a las semillas después de la desecación y la rehidratación, que en realidad casi, bueno, se ven todas con fluorescencia roja, lo que indica pues que técnicamente no están bueno, puede decirse que no están vivas o que la membrana está comprometida. Aquí en este gráfico lo que tenemos es la colonización de la rizosfera por P-pútida KT2440. Tenemos en el gráfico el logaritmo de las unidades formadoras de colonia, y cada gráfico es, bueno, el primero es con agua y el siguiente es con trealosa. Aquí lo que observamos es que ya sea con agua o con trealosa, pues las unidades formadoras de colonia pues son casi iguales. Y bueno, estas fueron rehidratadas después de 18 días y rehidratadas. Bien, en esta parte tenemos micrografías de fluorescencia de P-pútida, utilizando el mismo kit de vivas y muertas. En el panel o en la figura B lo que vemos son las células que se obtuvieron de la rizósfera de las plantas después de 18 días y rehidratadas, que no tienen ningún protector. Recordemos que a los 18 días, para las células que no tenían ningún protector, pues ya en realidad la fluorescencia era roja, es decir que la bacteria o la membrana celular ya estaba comprometida. Aquí tenemos que aunque no tienen ningún protector, pero como fueron obtenidas de la rizosfera de la planta, en donde están, bueno, hay exudados de las raíces, pues se observan fluorescencia verde. Y en el panel C lo que tenemos son células obtenidas también de la rizosfera después de los 18 días, rehidratadas, pero que ya tenían el protector de trealosa. Y se observa más o menos lo mismo.
la fluorescencia verde, que indica que la membrana pues no está comprometida, que la célula es viable. En este gráfico lo que vemos es el comportamiento bacteriano de las células de pepútida que ya fueron rehidratadas. La rehidratación solamente con agua, que es la línea naranja, y la rehidratación, pero ahora con los exudados radiculares. Recordamos que estuvo en condiciones estáticas por 48 horas. Tenemos aquí las unidades formadoras de colonia y el tiempo de rehidratación. Aquí lo que destaca es que cuando la célula es rehidratada con exudados radiculares, pareciera que las unidades formadoras de colonia aumentan, o sea, es decir, que la célula regresa al estado cultivable más rápido con los exudados radiculares que cuando es solamente rehidratada con agua. Y aquí lo vemos de manera numérica. Tenemos aquí en esta tabla los exudados de raíz que se utilizaron, que se utilizó el brote de maíz, después de los 12 días de crecimiento de la planta y como control, pues nada más con agua. A los 20 minutos vemos que no, en ninguno de los casos hay unidades formadoras de colonia. A las 3, a las 6, a las 9 horas. Se observa que hasta después de las 12 horas, con los exudados de los brotes de maíz y de la planta que ya fue crecida durante 12 días, ya se observa unidades formadoras de colonia, o sea, ya hay abundancia bacteriana. Mientras que con el agua, pues incluso a las 12 horas todavía no se observan unidades formadoras de colonia. Es hasta las 24 horas, o sea, después de la rehidratación prolongada solamente con agua, que ya hay o se observan supervivencia. Mientras que con los exudados de los brotes de maíz y las plantas, desde las 12 horas ya hay abundancia bacteriana. Bien. En este panel lo que vemos o lo que se obtuvo es la evaluación de la integridad de la membrana de pepútida KT2440 después de la desecación y de la rehidratación. Ay, perdón. Bien, en el panel A lo que vemos son las células antes de la desecación, en donde la fluorescencia es en su mayor parte es verde. Y en el panel B lo que vemos es después de la desecación a los 3 días, que ya se observan fluorescencia roja y pues pareciera que hay menos fluorescencia verde. En el panel C lo que tenemos es después de la desecación, esto es a los 6 días, casi ya no hay células o ya no hay fluorescencia verde. En el panel D tenemos a los 9 días, en donde ya no se observa fluorescencia verde, casi todas son rojas. En el panel E tenemos a los 12 días, donde también la mayoría se observa fluorescencia roja. Y en el panel F tenemos después de 15 días. Y en el panel G tenemos, o en la figura G, tenemos después de 18 días, en donde prácticamente ya no se observa fluorescencia verde, donde se asume que ya no hay viabilidad y que la membrana está comprometida. Y aquí tenemos un gráfico en donde se pone la tasa de supervivencia bacteriana contra los días de desecación y que corrobora las imágenes que vimos anteriormente. A los 3 días, a los 6 días todavía hay supervivencia bacteriana, pero va en disminución. A los 9 días, prácticamente a los 12 días ya está en 0. 12, 15 y 18, pues siguen 0. Mientras que en el siguiente panel lo que tenemos es la fluorescencia de las células de pepútida desecadas durante 18 días, y teñidas con el mismo kit de vivas y muertas. En el panel A lo que tenemos son las células antes de la desecación. En el panel B tenemos a la célula después de 18 días y rehidratada nada más por 20 minutos, en donde todavía se observan, pues la mayoría es fluorescencia roja.
En el panel C lo que tenemos son las células rehidratadas, bueno, después de la desecación, después de 18 días y rehidratadas por 24 horas. Y si las comparamos, vemos que hay un aumento en la fluorescencia verde, o sea que después de la rehidratación prolongada, pues pareciera que se restablece o se restituye la integridad de la membrana y la célula vuelve a ser viable o regresa a su estado cultivable. Y en el panel D tenemos a las células después de los 18 días de desecación ahí rehidratadas por 48 horas. Y aquí pues nuevamente, aunque todavía se observan fluorescencia roja, pues también hay fluorescencia verde, lo que indica que la célula regresa o que se mejora o se reintegra la membrana. Esta es la imagen que se obtuvo por microscopía electrónica de transmisión de Peptida KT2440. En el panel A es antes de la desecación, vemos la célula. En el panel B tenemos a los 6, en el C a los 12 y en el D a los 18 días después de la desecación. Aquí lo que observamos es que a medida que avanza el tiempo y que la célula entra en el proceso de desecación, hay pérdida de agua, pues también hay bueno, parece que la membrana se retrae. Y esto pues se puede considerar como que la membrana celular está comprometida. Bien, estos fueron los resultados que se obtuvieron de desecación de Peptida KT2440, pero ahora la que fue etiquetada con la proteína fluorescente verde. En el panel A tenemos a la célula antes de la desecación. En el panel B tenemos después de 3 días de desecación, que todavía se observa esta fluorescencia verde, lo que indica que la célula todavía se mantiene activa y que todavía hay síntesis activa de estas proteínas. Sin embargo, pues si las comparamos, parece que la fluorescencia pues va disminuyendo. En el panel C tenemos a los 6 días, en el panel D a los 9 días, que vemos que ya está disminuyendo la fluorescencia. A los 12 días, a los 15 días y a los 18 días. Y nuevamente evaluamos la tasa de supervivencia bacteriana en función, contra el tiempo. Y aquí también se incluye la intensidad de la fluorescencia. Aquí vemos que a medida que avanza el tiempo, se va disminuyendo la tasa de supervivencia bacteriana y ya es indetectable a los 12 días, 15 y los 18 días, mientras que la intensidad de la fluorescencia todavía es detectable, pero a medida que avanza el tiempo, pues va disminuyendo la intensidad. Y finalmente, en los resultados de la expresión génica bacteriana, que son algunos genes constitutivos antes y después de la desecación y la rehidratación. Aquí evaluaron la expresión génica de MUT-L, MUT-S y OPRH. Estos son genes de mantenimiento y genes también que tienen que ver con la... ¿cómo se dice? Genes que tienen que ver con la protección del DNA. Y, por ejemplo, OPRH es un gen que codifica para una proteína de membrana, lo que indicaría pues la integridad de la membrana durante el proceso de desecación y cómo es que se da la expresión de estos genes. A los ceros, MUT-L es representado por la barra azul, MUT-S por la barra naranja y OPRH por la barra gris. Lo que vemos es que antes de la desecación, pues la expresión se mantiene o es relativamente baja. A los 6 días después de la desecación, la expresión aumenta. Aquí el que destaca es que aumenta dramáticamente la expresión de OPRH. A los 12 días, pareciera que MUT-L y MUT-S se mantienen, mientras que disminuye pues, dramáticamente la expresión de OPRH, y a los 18 días, pues disminuye aún más para los 3.
MUT-L, MUT-S y OPRH. Bien. Y como parte de la discusión tenemos que, gracias a estos estudios o en los resultados aquí presentados, vemos que trealosa, que es un disacárido no reductor, facilitó la capacidad de cultivo bacteriano incluso después de los 18 días. Durante la desecación de Pepotida KT2440, pues esta entra en un estado viable pero no cultivable y se sugiere que esta es una estrategia para poder hacer frente al estrés. Las células bacterianas que vuelven a un estado pues cultivable son capaces de hacerlo después de interactuar con las raíces de las plantas o con los exudados de las raíces. Esto probablemente porque hay muchos compuestos que son benéficos o que podrían ser benéficos para la bacteria, por ejemplo, compuestos nitrogenados, ácidos grasos, ácidos orgánicos, azúcares, compuestos volátiles, esteroides, terpenoides, entre otras sustancias. Bien, recordemos que para el kit de vivas y muertas lo que se ocupa es yoduro de propidio, que es la que representa que hay daño a la membrana o que se está perdiendo la integridad de la membrana y es por eso que se ve la fluorescencia roja. Entonces, cuando la bacteria entra en el proceso de desecación, aquí se sugiere que hay daño a la membrana y que esto probablemente es lo que ayudó o pudo hacer que el yoduro de propidio pues penetrara fácilmente a la membrana. Pero al ser rehidratada por una rehidratación prolongada o por medio de los exudados radiculares, pues entonces se recupera la integridad de la membrana y de nuevo se evita pues que el yoduro de propidio pase. Es por eso que vimos para células que nada más fueron desecadas y rehidratadas por 20 minutos o rehidratadas nada más con agua, mayor fluorescencia roja, mientras que cuando se hace la rehidratación prolongada, pues regresa a la fluorescencia verde, lo que indica la recuperación de la integridad. En este primer ensayo, para poder verificar la actividad metabólica de la bacteria que estaba marcada con la proteína fluorescente, a pesar de los 18 días, todavía se observó fluorescencia, lo que indica que la actividad metabólica permanece activa, aún hay síntesis de proteínas, pero aunque la célula no es cultivable en medios convencionales, pero la célula se mantiene viva, se mantiene metabólicamente activa. Aquí también se evaluó la expresión de genes de limpieza, genes que codifican para reparación de desajustes, que son MUT-L y MUT-S, y OPRH, que es el gen que codifica para una proteína de membrana externa. Y la expresión de estos genes se observó antes y después de la desecación, aún después de los 18 días hay expresión de estos genes. Aquí, bueno, el que destaca, o ponemos como que destaca, es el gen OPRH, que es el de una proteína que codifica para una proteína de membrana y que es abundante en el género de pseudomonas. Esta proteína funciona principalmente como una acoporina y como proteína de salida de transporte de fármacos y pues es importante también para el mantenimiento y el soporte de la membrana. Lo que indica aquí es que durante la desecación, cuando la célula entra en este proceso, hay una desestabilización de la membrana, porque recordemos que vimos que la expresión de este gen se disparó más o menos a los 6 días, indica una desestabilización de la membrana celular. Y tenemos a los genes MUT-L y MUT-S, que son genes que codifican para proteínas del complejo de reparación de desajustes. Estas genes actúan, las proteínas que codifican para estos genes actúan en la replicación del DNA y también participan en el proceso de señalización para poder prevenir el daño químico que podría ocurrir en estas condiciones, bajo la desecación del aire, oxidación o reacciones que dañan al DNA. Por lo tanto, MUT-L o estos genes MUT-L y MUT-S podrían ser genes fundamentales implicados en la reparación del DNA. Tenemos a Pepotida también KT2440 que tiene una tolerancia muy baja a la desecación en comparación con otras bacterias. Sin embargo, trealosa
demostró que al adicionar trealosa la protege del estrés y que ésta podría ser utilizada para diseñar inoculantes estables en polvo y que tengan la capacidad de mantener la viabilidad de la cepa sin hacer uso de vacío, o sea, sin, sin hacer el uso de vacío, y esto podría disminuir el costo de producción. Tenemos el estado viable no cultivable durante la desecación aún sin adicionar ningún protector, y el hecho de que la bacteria entre en este estado podría ser una estrategia para poder mitigar el estrés. Con los resultados también aquí obtenidos, tenemos que la desecación pues causa daño a la membrana de pepótida aparentemente, bueno, con los resultados podemos decir que este daño a la membrana se puede reparar después de la rehidratación prolongada, más de 24 horas, 24 a 48 horas, o al ser rehidratada con exudados de raíces de plantas. Y finalmente, pues este trabajo abre nuevas vías de investigación en el campo de supervivencia bacteriana bajo estrés por desecación, y en realidad rompe con el paradigma del concepto de integridad de membrana bacteriana. A pesar de que en este caso la membrana de pepótida fue afectada, pues observamos que la bacteria pudo volver a un estado cultivable si las condiciones ambientales son favorables. Este trabajo también podría ser utilizado o tomado en cuenta para poder diseñar inoculantes bacterianos para que se puedan llevar a la agricultura o a nivel de campo, a nivel de campo. Utilizar bacterias vivas que aún en estado viable no cultivable puedan volver al estado cultivable luego de interaccionar con las raíces de las plantas. Y finalmente pues tenemos que la industria de los inoculantes pues tiene normas con respecto al número de bacterias en formulaciones que indican que cuando el número de bacterias disminuye debajo del umbral específico, pues el inoculante debe desecharse. Sin embargo, gracias a este trabajo, se debe considerar también si las bacterias están realmente muertas o tal vez entraron al estado viable no cultivable y que podrían volver después de la interacción con las plantas. Y muchas gracias.